queremos determinar la ecuación de la recta tangente a, y es igual x veces la raíz cúbica de x, y paralela a y es igual a 4x menos 3. Recuerde que si dos rectas son paralelas, entonces estas pendientes son las mismas. En este caso, conocemos la línea tangente debe tener una pendiente de 4. Entonces, lo que tendremos que hacer es determinar el punto de tangencia determinando dónde la primera derivada de la función dada es igual a 4. Y luego tendremos que determinar la coordenada, y en la función original para que podamos determinar la ecuación de la línea tangente. Así que primero, lo dado función o ecuación no está en la forma en que podemos encontrar la primera derivada, porque aquí tenemos la raíz cúbica. Para la raíz cúbica, el índice es 2 y el exponente de x es 1. Por lo tanto, y es igual a x veces la raíz cúbica de x. Es igual a x por x a la potencia de 1, 3. Y ahora podemos multiplicar el exponente en x es 1, la base de la afirmación multiplicamos y, por lo tanto, sumamos los exponentes. Esto nos da x la potencia de 1 más 1 3 o 3 3 más 1 3, que es 4 3. Así que vamos a usar la función en forma de, y es igual a x de 4 3 para encontrar la derivada. Así que encontremos mi mejor momento, la primera derivada. Aplicar la regla de poder de diferenciación, la derivada de x a la potencia 4 3 con respecto a x es igual a 4 3 veces x a la potencia de 4 3 menos 1. Lo que nos da 4 3 veces x a la potencia de 1 3. Ahora que tenemos la función derivada, porque la línea tangente debe ser paralela a igual a 4x menos 3. La línea y es igual a 4x menos 3 tiene una pendiente de 4 positivos porque es en forma de intersección inclinada, donde m es 4 positivo. Así que lo que haremos es establecer el primera derivada igual a 4 y luego resuelve x. Esto nos dará donde la línea tangente tendrá una pendiente de 4 y, por lo tanto, será paralelo a esta línea dada. Así que ahora vamos a establecer 4 3x a la potencia de 1 3, que es una derivada igual a la pendiente de 4 y resolvemos x. Primero, necesitamos aislar x a la potencia de 1 3, multiplicando ambos lados de la ecuación por el recíproco de 4 3, que es 3 4. A la izquierda porque el recíproco de fracciones, el producto es 1 que nos da x a la potencia de 1 3 igual a la derecha. Fíjate. Los 4 se simplifican a 1, dejándonos solo 3. Así que ahora para resolver x, necesitamos tener x a la primera potencia, no x a la potencia 1 3. X a la potencia de 1 3 es equivalente a la raíz cúbica de x para obtener un exponente de 1 o deshacer la raíz cúbica. Ahora vamos a cubitar ambos lados de la ecuación o elevar ambos lados de la ecuación a la tercera potencia. Debido a que tenemos poderes, el poder es aquí a la izquierda. Multiplicamos los exponentes. 1 3 por 3 es 1 dándonos x al primero o x igual en el bien, 3 al cubo son 27. De nuevo, esta ecuación aquí es equivalente a tener la raíz cúbica de x al cubo. Es igual a 3 cubos. Lo que nos da x igual a 27. Así que ahora conocemos el punto de tangencia, lo llamaremos punto P tiene una coordenada x de 27, y la coordenada y va a ser el valor que obtenemos de la función, cuando sustituimos 27 por x, que llamaremos y de 27. Y también conocemos la pendiente de una línea tangente es igual a la pendiente de una línea dada, que es 4. Así que sigamos adelante y declaremos aquí. La pendiente m es igual a 4. Y ahora tenemos que encontrar y de 27. Sigamos adelante y hagámoslo. Y de 27 es igual a 27 veces la raíz cúbica de 27. La raíz cúbica de 27 es igual a 3, ya que 3 al cubo es igual a 27, lo que nos da 27 veces 3, que es igual a 81. Así que, de nuevo, ahora conocemos el punto de tangencia es 27, 81. Y la pendiente de la línea tangente es 4. Tenemos toda la información que necesitamos para encontrar la ecuación de la línea tangente. Sigamos adelante y usemos forma de pendiente de punto primero, y luego resolveremos y para escribir la ecuación en forma de intersección inclinada. Para la forma de pendiente puntual x1 es 27, y 1 es 81 y, por supuesto, m es 4. La ecuación de la tangente. Línea en forma de punto de pendiente es y menos 81 igual a 4 multiplicado por la cantidad x menos 27.
Esta es la ecuación de la línea tangente a la función dada que es paralela a la línea, y es igual a 4x menos 3. Esta es la forma de punto y pendiente de la línea, pero también resolvamos por y escribimos la ecuación, en forma de intersección inclinada, y por lo tanto distribuiremos 4, y luego sumaremos 81 a ambos lados. Así que distribuimos 4, tener y menos 81 es igual a 4x menos 108, sumando 81 a ambos lados. De la ecuación y simplificación. Tenemos y igual a 4x negativo 108 más 81. Es igual a negativo 27, lo que nos da menos 27. Vamos a verificarlo gráficamente. La gráfica de y es igual a x veces la raíz cúbica de x se representa en azul. La línea y es igual a 4x menos 3, es esta línea verde. Encontramos el punto de tangencia para hacer la ubicación, donde la línea tangente está en paralelo a la línea verde. Encontramos el punto 27, 81, este punto rojo de aquí y la ecuación de y igual a 4x menos 27 es esta línea roja, que podemos ver es tangente a la gráfica en el punto, y también paralela a la línea verde indicada. El gráfico verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.